Buenos días, hermanos, bendiciones. Cristo vive, amén. Dios es bueno. Dios nos ama, ¿verdad? Que es lo más importante. Bien, pues bienvenidos a todos en esta mañana. Es un gozo volver a estar los hermanos juntos. Se hacen las semanas largas, ¿verdad? De domingo a domingo sin poder estar juntos en la presencia del Señor. Pero bueno, vamos a gozarnos hoy con la presencia de Dios aquí en la congregación y durante toda la semana en nuestra vida. Porque Dios no está aquí solamente. Dios está en todas partes. Y donde esté un cristiano, tiene que estar la presencia de Dios. Amén. Amén. Bien, pues vamos a continuar. Quiero continuar con el mismo tema que comencé la semana pasada. Que habla de... ¿Lo acordáis? ¿Quién se acuerda? Traerse blog y bolígrafo porque pienso hacer exámenes todos los domingos en la mañana. ¿De qué tratamos la semana pasada? ¿Alguien que se acuerde? Hablamos de los enemigos de la fe. Ah, sí, ya me acuerdo. Bueno, pues como no os acordabais ninguno, voy a hacer un pequeño resumen, a ver si os recuerda, os refresca la memoria y nos ponemos al día en este tema. El título, como he dicho, se trata Enemigos de la fe. Las batallas del cristiano muchas veces pensamos que son todas contra Satanás y creemos que nos atacan por todas partes, él y sus demonios. Pero yo quiero decirte algo, Cristo venció a Satanás y a toda su corte de demonios. Y esa victoria nuestra, nos pertenece a nosotros. Mirad qué dice Colosenses 2:15. Dice, y despojando, o sea, derrotando, desarmando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, o sea, los humilló, los avergonzó en público, triunfando, ganando la batalla, ¿verdad? Triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, vuelvo a repetir, esa victoria de Cristo nos corresponde, es nuestra victoria hoy en día. Y hablábamos de estar en Cristo, hablábamos de que todos los enemigos de la fe, falta de comprender lo que significa esa palabra de 2 letras, saber lo que significa estar en Cristo. Y estar en Cristo es muy, digamos, fácil de entender, pero muy difícil de estar. Estar en Cristo es recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 4, dice que en Él, en Jesucristo, estaba la vida. Y yo digo, estaba, está y estará. La vida está en Cristo, en Cristo. Si tú quieres tener verdadera vida, tienes que estar en Cristo, tienes que seguir a Cristo, tienes que aprender de Cristo, tienes que aplicarte las enseñanzas de Cristo a tu vida. No se trata de estar en Cristo los domingos aquí en la congregación. Muchas veces pensamos, voy a encontrarme con Dios en la iglesia, en el culto, en la congregación. Es un error. Tú tienes que venir a la iglesia porque has tenido un encuentro ya con Dios, con Cristo, y por eso vienes a la iglesia. Porque te quieres reunir con los hermanos, quieres glorificar a Dios. No busques a Dios en la iglesia solamente, Dios está en todas partes, como he dicho al principio. Entonces, tú tienes que venir aquí convencido de que has encontrado a Dios. Yo lo encontré hace muchísimos años, y os digo algo, Dios no se pierde. Los que se pierden somos nosotros, que nos alejamos de Él. Ese es el problema. A veces decimos, Señor, ¿por qué te veo? ¿Por qué no estás cerca de mí? Dios está cerca de ti, date la vuelta, igual lo tiene detrás. Pero al vivir de espaldas a Él, tenemos ese problema. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Amén. Pues bien, la única batalla, por tanto, que el ser humano, que todo creyente debe pelear, es la batalla de la fe. La batalla de creer lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. El mensaje que estamos tratando estas semanas está basado en la primera carta de Timoteo,
a su discípulo, o sea, de Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 6, el verso 12. Pablo exhorta a Timoteo y le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Que he dicho al principio, en él, en Jesucristo está la vida, tienes que agarrarte a Jesucristo, echar mano de la vida eterna que está en Cristo. Dice: al cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, la buena confesión, la declaración de fe, delante de muchos testigos. Y decíamos que si hay una batalla, que es la batalla de la fe, en toda batalla existen enemigos, ¿verdad? Una batalla sin enemigo no es batalla. O sea, las batallas siempre se pelean, se luchan contra enemigos. Estuvimos tratando el enemigo número 1, que era falta de entender lo que significa ser una nueva criatura en Cristo. Y lo basábamos en 2 Corintios 5, 17, donde Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estar en Cristo significa vivir de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo y aceptando su autoridad. Muchos, y digo muchos porque es así, hay muchos creyentes que creen que cuando fueron salvos, cuando dieron el paso de arrepentirse, de entregar su vida a Cristo, creen que solamente Dios les perdonó los pecados. Y se paran ahí, no creen nada más. Pero Dios, cuando tú te conviertes, cuando tú cambias de forma de vivir, naces de nuevo realmente, no solamente te perdona los pecados, sino que te hace una nueva criatura. Eres algo nuevo, eres una nueva creación en Él, en Cristo, en Cristo. Colosenses 1, 13 y 14 dice: el cual Dios, el Padre, nos ha librado de la potestad, de la autoridad de las tinieblas, donde reina Satanás, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, donde reina Jesucristo, que es la luz. Él lo dijo, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Dice el verso 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros, hermanos, los creyentes nacidos de nuevo, hemos sido trasladados, traspasados de un reino, del reino de las tinieblas, del reino del pecado, de la oscuridad, de la ignorancia, de la muerte, al reino de la luz. Yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿en qué reino vives? ¿Estás en el reino de la luz, donde Cristo nos trasladó cuando realmente nos convertimos? El problema es que a veces creemos que estamos convertidos y no estamos convertidos, no hemos hecho nueva creación en Cristo, porque seguimos apegados a nuestras tradiciones, apegados a los pecados que hacíamos antes, seguimos ahí, venimos a la iglesia, creemos que somos salvos, pero estamos perdidos, porque no hemos arrepentido de verdad. Quizá estés convencido, pero no convertido, que es lo que realmente salva, la transformación, la nueva creación. Amén. Amén. El segundo enemigo que tratamos fue falta de entender nuestro lugar en Cristo. Decíamos que la palabra en Cristo, con Cristo, en Él, figura cerca de 140 veces en la Biblia. Entonces eso significa que es de gran importancia entender lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y dónde estamos, cuál es nuestra identidad en Cristo. El mundo anda hoy perdido. El mundo anda sin identidad. Incluso ahora quieren atacar la identidad de los más pequeños para poder manipularlos a su antojo. Quieren quitar la identidad. Pero para eso está la Iglesia de Jesucristo. Dios nos ha hecho el llamado para darnos una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Nuestro carnet de identidad normal pone hijo de Juan y de Pepa, ¿no? En el carnet de identidad espiritual pone hijos de Dios. Y eso es gran importancia, eso es la identidad que Dios nos da cuando estamos en Cristo. Esto, hermanos, nos empuja, esa identidad nueva, saber lo que tenemos, lo que somos y dónde estamos, significa que hemos aprendido a obedecer a Dios y hemos salido de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y andamos ahora en luz. Hablábamos de Bartimeo, ¿os acordáis, no? Que dejó de andar en tinieblas
¿Por qué dejó de andar en tinieblas? Porque empezó a seguir a Cristo. Vio la luz o sintió la luz y él no quiso seguir en tinieblas. Y cuando alguien no quiere seguir en tinieblas, de verdad sale de las tinieblas, se agarra a Cristo, clama a Cristo. Dice que lo callaban para que no clamara y él clamaba con más fuerza. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabía que Jesús era la luz y que el único que le podía dar la luz para él ver, no solamente física, sino también espiritualmente, esa luz estaba en Jesús. Y de estar, como decíamos, al borde del camino o cerca del camino, pasó a estar dentro del camino, siguiendo a Cristo. Hermanos, cuando confesamos esto diariamente, que deberíamos hacerlo, cuando entendemos lo que somos, cuando entendemos dónde estamos y lo que tenemos en Cristo, esto nos dará paz y seguridad. Amén. Amén. Bien, pues vamos con el tercer enemigo. El siguiente enemigo es la falta de entender lo que significa la justicia de Dios en Cristo. ¿Os dais cuenta que todo va relacionado con la frase en Cristo? Lo importante que es entender lo que es andar en Cristo. Andar en Cristo es que la vida de Cristo fluya a través de nosotros. Que la vida de Cristo fluya en nuestra relación en el hogar, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Que la vida de Cristo fluya en nuestro trabajo, en nuestras relaciones cotidianas con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con los compañeros en el instituto, los jóvenes. Eso significa seguir a Cristo, andar, estar en Cristo. Entonces, este enemigo es la falta de entender lo que significa que hemos sido justificados por Cristo. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, Jesucristo no conoció pecado, nunca pecó. Pero no me digas que no pecó porque era Dios. No pecó cuando fue hecho hombre como tú y como yo. En su vida de hombre, como hijo del hombre, no pecó. Fue tentado en todo, pero no pecó. O sea, eso quiere decir que tú, cuando alguien dice, yo es que no puedo evitar pecar, sí que puedes, claro que puedes. Aférrate a Jesucristo, agárrate a Jesucristo, sigue las pisadas de Jesucristo, aprende de Jesucristo y sabrás cómo vencer el pecado. Hermanos, hay dos tipos de personas en el mundo. Los muertos por el pecado y los muertos al pecado. ¿En qué lado estás? ¿Estás muerto por tus pecados o has muerto al pecado? No hay más tipos de personas en este mundo. ¿Amén? Amén. Por eso dice que al que no conoció pecado, Dios el Padre por nosotros lo hizo pecado, lo convirtió en pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo está basado en Él, en Jesucristo. Todo gira alrededor de Jesús y de permanecer en Él. Dicho de otra manera, Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda, el pago por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación, en una intimidad correcta con Dios, por medio de Él, por medio de Cristo. Que pudiéramos presentarnos ante el trono de Dios sin sentirnos culpables y sin avergonzarnos. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Por eso cuando el enemigo te ataque y te diga, tú has hecho, tú has hecho, tú has hecho, lo que yo he hecho, tienes que contestarle, lo llevé a la cruz del Calvario. Y ya no, como decía Pablo, ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Qué importante que entendamos esto, ¿verdad? La sangre de Cristo, hermanos, nos limpia de todo pecado. Y nos devuelve la comunión, la relación íntima, la intimidad con Dios que perdimos cuando vivíamos en pecado. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de algunos pecados.
¿Dice eso la Biblia? De todo pecado. Porque no hay pecado grande ni pequeño, hay pecado. Y pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios, a los preceptos de Dios, a los mandamientos de Dios. Toda desobediencia a Dios es pecado. Y nosotros, dice que Cristo muriendo en la cruz por su sangre, esa sangre que nos limpia de todo pecado, con el nuevo nacimiento, hermanos, nos volvemos una nueva criatura, justificada, limpiada. Por eso no podemos seguir con el traje de suciedad. Tenemos que cambiarnos de traje, ponernos el traje de la nueva vida en Cristo. Quitarnos el viejo traje de nuestro viejo hombre, corrompido, lleno de grasa, lleno de porquería, y ponernos, limpiarnos con la sangre de Cristo y ponernos el nuevo traje, la nueva vida en Cristo. Hermanos, ser justificados, ser la justicia de Dios en nosotros, Jesucristo es nuestra justicia, te vuelvo a repetir, es estar en la presencia de Dios sin ningún sentimiento de culpabilidad, como si nunca hubiésemos pecado. ¿Sabéis que Dios se olvida de nuestros pecados cuando nos arrepentimos? Si tú te arrepientes de verdad, porque es que no hay un arrepentimiento de mentira, o te arrepientes o no te arrepientes. Si tú te arrepientes, pero yo para hacer énfasis digo arrepentimiento verdadero, pero es que si no es verdadero no es arrepentimiento. ¿Me estoy comprendiendo, no? Si tú te arrepientes, Dios te perdona y se olvida de tu pecado. El diablo te lo va a traer otra vez, te lo va a recordar. Pero si tú estás aferrado a Cristo, si tú andas en Cristo, le vas a decir a Satanás, Cristo venció, me limpió de este pecado, así que te reprendo en el nombre de Cristo, porque en nuestro nombre no podemos hacer nada, es en el nombre de Cristo donde está la autoridad. Y tú no tienes nada que ver, no tienes parte en mi vida. A veces escuchamos más la voz del diablo cuando nos ataca, cuando nos dice lo que éramos. Cuando el diablo te recuerde lo que era, háblale de su futuro. Háblale de lo que la Biblia dice que es el futuro del diablo, ¿verdad? Nosotros tenemos un pasado perdonado, un presente lleno de la bendición de Dios y una promesa eterna de la vida, de una vida eterna, la presencia con Dios por toda la eternidad. Al nacer de nuevo, hermanos, fueron perdonados todos nuestros pecados y nuestra vida pasada dejó de existir. Efesios 4, 22 al 24 habla de la nueva manera de vivir de un verdadero convertido. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, que es lo que he explicado antes, despojaos del viejo hombre, dejad de vivir como vivíais antes, que ese viejo hombre está viciado conforme a la concupiscencia, a los deseos engañosos de vuestra carne. Y el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, debéis cambiar de forma de pensar, y vestíos, poneros el nuevo traje, la nueva manera de vivir, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Jeremías 31, 34, Dios dijo que no recordaría nuestras transgresiones. ¿Sabéis lo que significa transgredir? Pasar los límites. Hoy se habla mucho de líneas rojas, de que no hay que atravesar esta línea porque es roja o que es verde o azul. Pues transgredir es traspasar las líneas, traspasar las leyes, traspasar los parámetros, los mandamientos que Dios ha dado. Eso significa transgredir. Y dice que Dios no recordará, si te arrepientes, no recordará nuestras transgresiones. Aquí se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo puedo ser justo? ¿Cómo puedo ser justificado si después de convertirme he cometido pecados? ¿Os hacéis esa pregunta? Como decía un predicador que yo recuerdo ahora, si no me lo preguntáis, yo os lo voy a responder de todas formas.
Aunque no me lo preguntéis, os lo voy a responder. Dice la Biblia en 1 de Juan 1:9, si confesamos, si reconocemos ante Dios, no ante ningún hombre, ante Dios, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está clarito, ¿verdad? Cuando reconocemos y pedimos perdón a Dios, mediante el arrepentimiento, Él hace dos cosas. Primero, nos perdona. Nos perdona. Qué gran palabra, ¿verdad? Recibir el perdón de Dios. Nos perdona. Con lo que nos cuesta a nosotros perdonar. Y Dios dice que cualquier que sea tu pecado, si te arrepientes, te perdona. Y nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Me la has hecho, me la vas a pagar. La vida es larga. En el camino nos encontraremos. Eso se oye, ¿verdad? Y lamentablemente también se oye dentro de la iglesia. Es que me ha hecho, lo que me ha hecho muy gordo. Hermano, lo que le hicimos nosotros a Dios fue todavía mucho más gordo. Y dice que Dios nos perdona cuando nos arrepentimos. Y también hay una ley. Que si no perdonas, Dios no te puede perdonar. No te puede aplicar la ley del perdón. Si tú perdonas, Dios te perdona. Si tú no perdonas, Él te quiere perdonar, pero no te puede perdonar. ¿Estás entendiendo, hermano? Amén. La segunda cosa que nos hace es que nos limpia de toda maldad. Y yo incluyo en esa maldad, en esos males, yo incluyo la enfermedad física. Te limpia de todas tus maldades, de todo lo malo que hayas hecho y también de lo malo que tengas en tu vida. Si es una enfermedad, también te limpia de esa enfermedad. Pero para eso tienes que andar en Cristo. Tienes que seguir a Cristo. Hermanos, cuando pecamos, no cuando se vive en pecado sabiéndolo. Cuando pecamos, cuando fallamos al blanco, que es lo que significa, cuando por un error o por un mal momento o una circunstancia tú pecas, pero enseguida te arrepientes. La Biblia dice que tenemos a Jesucristo como abogado. Lo que pasa es que ese abogado defensor, si tú dices que te has arrepentido pero sigues viviendo en pecado, no puede hacer nada. Aquí está bien claro, si confiesas y reconoces tu pecado, y confesar y reconocer, es decir, me arrepiento y me aparto, el que confiesa, el que reconoce sus pecados y se aparta, que es la segunda parte, recibe la bendición de Dios, que es su perdón y la salvación. Cuando vivimos en pecado conscientemente, hermano, es porque no sentimos que somos culpables. Lo repito. Cuando tú vives sabiendo que vives en pecado y vives tan a gusto ahí en pecado, vienes a la iglesia, alabas a Dios, levantas los brazos, pero te vas y sigues pecando, es porque realmente no te sientes culpable. Y eso es grave. Eso es el autoengaño. Eso es engañarte a ti mismo. Nos amoldamos, nos conformamos a la forma de vivir. Y hasta algunos llegan a decir, como Dios me ama y quiere que sea feliz, y yo soy feliz con esta situación, pues yo sigo ahí viviendo de esta manera. Están como comprando a Dios, haciendo a Dios como cómplice del pecado, y eso no es posible. Dios no se junta, o sea, no tiene comunión con el pecado. Te ama a ti, como pecador que eres, pero odia el pecado. No puede tener una comunión íntima con aquel que vive en pecado, es imposible. Jesucristo, cuando se convirtió en pecado, que hemos leído, Dios el Padre tuvo que mirar hacia otro lado, porque el pecado que cayó sobre Jesucristo, sobre su Hijo amado, Él tuvo que mirar hacia otro lado, y era su propio Hijo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene relación con el pecado.
Por eso si tú vives feliz pecando, es porque no te has arrepentido y no te consideras culpable. ¿Estoy comprendiendo, hermano? Te costará mucho seguir a Cristo. Te costará todo, porque Dios no quiere el 99% tuyo. Te quiere el 100%. Te costará mucho quizás seguir a Cristo, pero te costará más si no lo sigues. Te costará tu alma. Costará tu vida eterna, la perderás. Por eso yo prefiero entregarme a Jesucristo totalmente, con mis errores y con mis fallos puntuales, que puedo tenerlos, mis pecados puntuales, pero me arrepiento y, como has dicho, tenemos a Jesucristo como abogado que intercede por nosotros y le dice al Padre: yo he muerto por fulanico, por Antonio, por Pepe, por Juan, por Fina, por Elena, y como he muerto por su pecado y se ha arrepentido, me hago su justicia. ¿Estoy comprendiendo lo que significa que Dios nos justifica? Nos justifica en ese sentido, pero no cuando vivimos en pecado. Y sabemos que vivimos en pecado. Primera de Juan 5, 18. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, no vive en pecado. No practica quiere decir que no peca continuamente. Su práctica es el pecado. Y si ha nacido de nuevo, no practica el pecado, no vive en pecado. Está diciendo aquí el apóstol Juan, dice: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, el diablo, no le toca. Cuando vivimos una vida santa, hermanos, el diablo no puede hacer nada. Si tú vives en santidad, si tú vives apartado, dedicado, consagrado al Señor, transformado, el diablo no puede hacer nada. Tú podrás echarle todas las culpas que quieras de tu forma de vivir, de tu existencia, de cómo te van las cosas. Tú puedes echarle la culpa al diablo, pero quizá la culpa no sea del diablo, sea tuya. Porque el diablo, si tú vives en santidad, no te puede hacer nada. El maligno, el diablo, no te puede tocar. No sé si levantando la voz me hago entender más, para que se comprenda. Si yo vivo dentro de los parámetros de la ley de Dios, si yo cumplo los mandamientos y los preceptos de Dios, el diablo no puede hacerme nada. Amén. ¿Lo entendéis, hermano? Amén. Verso 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Sabemos que somos de Dios? Y el mundo entero, o sea, el resto de los seres humanos que viven de espaldas a Dios, está bajo la autoridad, está sometido al maligno. Pero yo no. Yo no, porque yo estoy sometido a Dios. Y yo no puedo someterme a dos señores. O estoy sometido a Dios, o estoy sometido a Satanás, al diablo. No hay término medio. Lo mismo que no hay purgatorio. Además lo quitaron. Hace unos años el Papa lo quitó también. Como he dicho antes, hermano, hay dos clases de personas en el mundo: los muertos en pecado, los esclavos de Satanás, y los muertos al pecado, los esclavos de Cristo. Amén. Amén. El mundo, hermano, no tiene conciencia de pecado, ni sabe valorar las consecuencias del mismo, pero nosotros sí debemos ser conscientes, porque sabemos las consecuencias. ¿Quién no sabe, aunque sea de memoria, las consecuencias del pecado? Porque se ha dicho 1000 veces, Pablo ya lo dijo en Romanos. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Dilo en voz alta que se oiga.
La muerte, pero no la muerte física, que esa tocamos aún a todos. La muerte espiritual, la separación con Dios, el infierno, que no fue creado para nosotros, fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero si tú te pasas al lado al reino de Satanás, al reino de las tinieblas, tú tienes parte con ellos porque te haces servidor de ellos, pero el infierno no se creó para el ser humano. Dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, separación de Dios, vuelvo a repetir. Mas la recompensa, la dádiva es algo que se da gratuitamente. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Al principio he dicho que Juan 1:4 dice, en Cristo estaba la vida. En Cristo sigue estando la vida. Amén. Y seguirá hasta que Él vuelva. Seguirá siendo la vida y estando la vida en Él. Por eso, si tú quieres tener vida, tienes que andar en Cristo, que es la vida, y la vida verdadera, la vida auténtica. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores, o sea, obedecer la palabra, y no solamente oidores, limitarse a escucharla y no hacer caso, porque así os engañáis a vosotros mismos. El autoengaño que hablaba antes, ¿verdad? En 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí el no pequéis significa no viváis en pecado. Y si alguno hubiere pecado, aquí es la segunda enfoque sobre el pecado, o sea, no dice viví en pecado, sino dice él que hubiere pecado, cometido un fallo, un arrebato, un error puntual, un pecado puntual, y nos arrepentimos, dice, abogado, y yo añado defensor, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que nos hizo justos a nosotros al morir en nuestro lugar por nuestros pecados en una cruz. Hermanos, cuando confesamos nuestros pecados, o sea, reconocemos ante Dios y nos arrepentimos, nos volvemos a sentir justificados, nos volvemos a sentir justos. Y nos consideramos, entonces sí nos consideramos dignos, merecedores del perdón de Dios. Y entonces Jesucristo actúa como nuestro abogado. Qué tremendo, ¿verdad? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, actúa como nuestro abogado. Y no como ¿cuál es el que acusa? ¿Eh? El fiscal. No actúa como fiscal, actúa como abogado defensor. Tremendo, ¿verdad? Sí, si llegáramos a entender. Hermanos, debemos extender esto a los demás, que los demás sepan que hemos sido justificados, y no lo sepan solamente porque lo decimos, sino porque lo vean en nosotros. Amén. Debemos entender, hermanos, por tanto, lo que significa la justicia de Dios en Cristo, ser justo por medio de Cristo, y así podremos derrotar a este enemigo de la fe. Amén. Amén. Bien, pues vamos con el enemigo número 4. Falta de entender nuestro derecho legal a usar el nombre de Cristo. En el capítulo de Juan, en el capítulo 16 de Juan, verso 23, Jesús dijo, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, cuando nos demos cuenta del poder que tiene el nombre de Jesús,
Cuando entendamos lo que es el nombre, ese nombre puede hacer, ese nombre se puede hacer, lo podemos hacer, podremos vivir una vida de victoria y no una vida de derrota, una vida mediocre, una vida, en vez de como la Biblia dice, de victoria en victoria, de derrota en derrota. Pero para eso debemos entender lo que significa el poder que hay cuando usamos el nombre de Cristo. Y no es usarlo como una muletilla, ni como un... Es realmente entender lo que significa ese nombre que ha sido delegado a su iglesia, a nosotros. En Marcos capítulo 16, verso 15, Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, por accidente, hago énfasis ahí, y si bebieren cosas mortíferas por error o por accidente, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. He hecho énfasis en lo de las serpientes y lo del veneno, porque es lo contrario, si no es por accidente, lo contrario es provocar a Dios. Lo contrario es vanagloria. Lo contrario es tentarle. Jesús dijo, abriendo un paréntesis sobre el tema, Jesús les dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabéis dónde está escrito? ¿Por qué Jesús hace mención y dice, está escrito? Está escrito en Deuteronomio capítulo 6, verso 16. En este contexto, hermanos, las señales siguen no solo, o deberían seguir no solo a la iglesia primitiva, no solo a los apóstoles de Jesús, no solamente a sus discípulos, no solo a los pastores, a los maestros, a los profetas, a los evangelistas o a los maestros. Las señales deberían seguir a todos los que creen. Hermano, ¿tú crees? ¿Crees de verdad? Amén. ¿Tienes la certeza de que la palabra de Dios es verdad? Amén. ¿Estás convencido de, aunque no veas algunas cosas o no, están? Amén. Porque Dios llama a lo que se ve, a lo que no se ve como si lo fuese, a lo que no es como si lo fuese, ¿verdad? La fe es eso, la certeza y la convicción. Estás seguro y convencido de que Dios es auténtico y es real. Entonces, si es así y crees, las señales te tienen que seguir. Amén. Porque así lo dice su palabra. Yo creo la palabra de Dios. El nombre de Jesús tiene autoridad y tiene poder hoy. Lo tuvo y lo tendrá. Y ese nombre, hermano, nos pertenece. Tenemos autoridad, tenemos derecho legal, estamos autorizados a utilizarlo, pero bien utilizado. Vamos a profundizar en Juan 16, 23 y 24, el pasaje que hemos leído antes. Dice el verso 23, en aquel día, ¿a qué día se refiere Jesús? Cuando dice en aquel día, se refiere al día en que asciende al cielo. Se refiere al día en que fue glorificado. Para nosotros es ahora. ¿Estáis entendiendo? O sea, no era para el tiempo en que Jesús les estaba explicando esto a sus discípulos. Hablaba a sus discípulos de un futuro. Y ese futuro era cuando Él pasara por la muerte, por la cruz, resucitara y fuera glorificado arriba en el cielo. A partir de ahí es aquel día.
en aquel día, dice, no me preguntaréis nada. De cierto, vuelvo cuando se repite, Jesús repite esta frase, es porque dice, prestar atención, que lo que viene es súper importante. Os digo que todo, repetid conmigo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. En su nombre. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Eso se estaba refiriendo a sus discípulos, porque no podían pedir todavía en su nombre, porque Jesucristo estaba ahí con ellos físicamente. Y para poder pedir en su nombre tiene que ser glorificado Jesús. Por eso habla de en aquel día. Dice, hasta ahora, al momento que le estaba hablando a sus discípulos, todavía no he sido glorificado, pero pedid y recibiréis para que vuestro gozo, ¿sabéis lo que significa el gozo? Alegría en el alma. Para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, el gozo nos llega cuando recibimos respuesta a nuestras oraciones, ¿o no? Amén. Pero por eso dice, tenéis que pedir en mi nombre. La autoridad está en mi nombre. No usarlo, como he dicho antes, como una muletilla que muchos lo usan para terminar las oraciones. No, saber, cuando se utiliza el nombre de Jesús, saber la autoridad que tiene usar ese nombre. No es una coletilla a las oraciones, es una fe real. Y para eso tenemos que entender lo que significa el nombre de Cristo. Dios, hermanos, es un Dios de pactos, amén. Deuteronomio capítulo 7, versos 9 al 11. Dios hablando. Dice, conoce, el verso 9, conoce, tienes que saber que el Señor tu Dios es Dios fiel. ¿Qué significa fiel? Fiel es aquel que no defrauda la confianza que se ha depositado en él. Si tú eres fiel, la gente confiará en ti. Y Dios es fiel. Y dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. A los que le aman de verdad. Y guardan, que significa obedecen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tremendo. Y que da el pago en persona. O sea, personalmente da el pago al que le aborrece, al que no hace justicia, al que vive en la injusticia. Él le hace justicia, dándole su pago. ¿Cuál es su pago? Destruyéndolo. Tremendo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago, o sea, le dará lo que merece. Y el verso 11, guarda, obedece, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Hemos dicho que Dios es un Dios de pactos. Un pacto es un convenio, es un acuerdo, un contrato entre dos o más personas que se obligan mutuamente. Y dice que guarda el pacto, Él lo guarda, Él es fiel a ese pacto. Y también la misericordia, que es la virtud que inclina a compadecernos, a tener compasión de los problemas y las miserias de los demás. Si nosotros no cumplimos con nuestra parte del pacto, que es nuestra obligación, que es amar a Dios y guardar y cumplir todos sus mandamientos, Dios no puede bendecirnos, no puede guardar, no puede cumplir su parte del pacto. Y recibiremos lo que merecemos. En el capítulo 7 también de Deuteronomio, el verso 12, vemos la contrapartida, la gran promesa de Dios por la obediencia. Dice, y por haber oído, por haber obedecido estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Yo quiero esta promesa, hermano. Yo quiero esta promesa. Pero sé que para que esa promesa se cumpla en mí, yo tengo que obedecer a Dios en todo. Tengo que guardar
tengo que cumplir mi parte de obligación en el pacto que Dios hace con el hombre, con el ser humano. Jesús dijo en Mateo 7, 21, 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, verso 22, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Os dais cuenta que utilizaban el nombre de Jesús? Pero no lo utilizaban bien. Lo utilizaban para su propio bien. Y por eso Jesús mira lo que les dice. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dirá el Señor no os conozco? Hermanos, porque esas personas que incluso utilizando su nombre no han tenido una comunión, una relación de intimidad con Él. Tampoco Dios el Padre acepta este tipo de supuestos cristianos. ¿Sabéis por qué? Porque no ve a su Hijo Jesucristo engendrado en ellos. No se ha formado en sus vidas el carácter de Cristo y por tanto no reflejan a Cristo. Y al no reflejar a Cristo, Dios no nos reconoce como hijos. ¿Estáis comprendiendo? Nos dice, no os conocí. No veo a Cristo en vosotros. No os conozco. Por eso, andar en Cristo es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y que reflejemos a Cristo allá donde estemos. Donde haya un cristiano, ¿sabéis lo que significa cristiano? Significa pequeño Cristo. Donde haya un cristiano tiene que estar la figura de Cristo. Porque somos cartas escritas para que los demás las lean. ¿Cómo está escrita tu vida? Los demás la pueden leer y ser edificados. O si las leen, hay peligro. Entonces Dios nos acepta cuando ve a Jesucristo a través nuestro. ¿Por qué las señales no nos acompañan hoy? ¿No será que hemos estado fallando en nuestro compromiso, en nuestra obligación, en nuestra parte del pacto, y por eso las señales no nos acompañan como acompañaban a la iglesia primitiva? ¿Será por eso? ¿O porque Dios no cumple su pacto? Dios es fiel, os lo vuelvo a repetir, Dios es digno de confianza. Pero tú tienes que serle fiel también a Él. Tienes que cumplir tu parte del plan. Debemos cumplir nuestra parte del plan para que Dios pueda ser fiel con nosotros. El problema no es solamente que las señales no nos acompañen, sino que nos hagamos acreedores a la maldición de Dios. O vives en maldición o vives en bendición. La obediencia te lleva a la bendición, la desobediencia a la maldición. ¿Qué eliges? Deuteronomio capítulo 28, verso 15. Pero acontecerá si oyeres, o sea, si obedecieres la voz de Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo, te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y si podéis leer en casa, leed todo el capítulo y veréis la lista de maldiciones. De nosotros depende, hermanos, es andar en bendición o andar en maldición. De nosotros depende que al usar el poderoso nombre de Jesús, las respuestas y las señales nos sigan. Que no perdamos el derecho a usarlo con nuestra vida, por culpa de nuestra forma de vivir. Tenemos el derecho legal de usar el nombre de Jesús, pero siempre y cuando seamos dignos, merecedores de usarlo, viviendo una verdadera vida cristiana, andando en santidad y obediencia a Dios.
Si no, no funciona nada. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Aquí el apóstol Pedro dice: por tanto, ceñid, apretaros las clavijas, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La gracia final, ¿sabéis cuál es? La gracia de la segunda venida, de la segunda presencia de Jesucristo, de la manifestación final de su gracia. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis, no os adaptéis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda, no en parte, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed, mandamiento, santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y para terminar, Hebreos capítulo 12, verso 14. El escritor de Hebreo aquí dice: seguid. En otra traducción dice: perseguid la paz en todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dicho de otra manera, esfuérzate, hermano, por vivir en paz con todos y procura llevar una vida santa, una vida consagrada, apartada de toda contaminación, de todo deseo mundano, dedicados al servicio de Dios y transformados. Dice: porque los que no son santos, los que no vivan de esta manera, no verán al Señor. Tremendo, ¿verdad? Hermanos, seamos acreedores a usar el nombre poderoso de Jesús. Debemos, y es importante entender el poder que hay en el nombre de Jesús, y que lo podemos utilizar cuando somos merecedores de poder utilizarlo. Hagámonos merecedores, hagámonos dignos de poder usar, de tener ese derecho legal a usar el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, y seguiremos la semana que viene, que hay más enemigos de la fe.